Bienvenidos a un nuevo vídeo y antes que nada pues feliz Navidad a todos, espero que hayáis tenido un buen año y que en 2025 os vaya mucho mejor. Así que a causa de esto, el cambio de año, pues voy a hacer un vídeo de las mejores jugadas que he encontrado en este 2024. Y para ello he estado más de 10 horas viéndome todas las partidas importantes que se han jugado en Board Space, para que veáis todo el trabajo que tienen estos vídeos, buscando pues eso, las jugadas más brillantes que se han jugado en este año. He recopilado muchas, no sabía si iba a hacer de 10, un top 10 o un top 5, pero al final he decidido hacer un top 5 para que el vídeo no sea muy largo. Y bueno, al final las jugadas más buenas, más importantes, pues aquí se van a ver. Por supuesto, todo en opinión propia. Así que vamos ya con este top 5. De hecho, una partida que ya subí al canal, la podéis ver, que es un nuevo estilo de juego, se llama el título. Y bueno, es muy bueno este remate con una jugada excelente que hace el tetracampeón del mundo, Youdoka, ¿no? En esta posición en la que está con negras. Y claro, tiene una posición ventajosa. Pero claro, no es tan fácil de rematar porque no tiene quizás todo el material necesario. Y aquí hace una jugada brillante, fijaros, bajando en el mosquito. Algo un poco antiintuitivo, porque podéis ver que está justo en contacto con su reina. Y parece que no tiene mucha lógica, parece que te puede tapar simplemente aquí. Pero es que no solamente baja, sino que además libera a esta hormiga. Y claro, ¿cuál es la clave de bajar? Que la siguiente jugada, imaginemos. Bueno, el jugador blanco hizo esta jugada, pues que este mosquito se pone en contacto con este saltamontes de modo que llega a saltar para atacar a la reina, que de hecho es lo que ocurrió en la partida, y pues de ese modo pues gana aquí en el acto en pocas jugadas. Fijaros qué idea tan creativa, bajando del mosquito, no solamente amenazar llegar, sino que además liberando esa hormiga. En el top 4 tenemos esta partida entre SH Turik y Hype 2, que se jugó en el clasificatorio al campeonato del mundo. Y aquí tenemos de nuevo otra jugada de mosquito, que fijaros que aquí el blanco está atacando muy velozmente. Esta mariquita pues va a venir ya al ataque. Este saltamontes también. Este saltamontes al otro lado. Este escarabajo también puede bajar. Y parece que aquí puede ganar fácilmente el blanco, ¿no? Pero aquí el negro encuentra una jugada excelente con el mosquito, fijaros, moviéndose como hormiga, de modo que se coloca con la reina. ¿Y cuál es la clave? Que se coloca en contacto con este Pilbug. De modo que si el blanco intenta seguir atacando, pues este mosquito consigue la habilidad del Pilbug para defender a su reina y sacarla de ahí que estaba tan rodeada. Pero claro, hay que calcular todas las posibilidades. Y aunque se ponga a tiro de que este escarabajo blanco lo tape, fijaros que la abeja reina pues ha quedado libre de movimiento, de modo que puede bajar y aquí está mucho más segura. ¿Por qué? Porque está en contacto con piezas de su color, de modo que si sigue atacando, pues el negro puede seguir desasfixiándose, ¿no? Por así decirlo, ir quitando las piezas que tiene y así consigue defenderse bien. Por eso fue una jugada que realmente en esa posición sería la única que le daba opción y al final terminó ganando esta partida con negras. Y en la posición número 3 de mejores jugadas está en esta partida entre Happy Kiwi y Wallibet en octavos de final del campeonato del mundo. Aquí jugando con blancas Happy Kiwi, fijaros la buena jugada que encontró con ese escarabajo. Podéis ver que crea un ring, pero este ring le da mucha ventaja. Y podemos calcularlo, bueno, aquí subirse a la hormiga también podría haber sido una opción, pero quizás sea algo más lento, ¿no? Venir aquí. Y bueno, podría haber sido una opción, pero él optó por esta idea original, creando un ring de modo que imaginemos que quiere romper el negro el ring, solo puede con esta hormiga. Y si por ejemplo tapa este escarabajo, pues fijaros que esta hormiga que estaba en un pin ya se ha quedado libre y además este mosquito también lo tiene libre, por lo que no parece muy bueno para el negro. Si el negro en cambio sigue manteniendo el pin a esta hormiga blanca, pues este escarabajo está muy cerca de llegar a la reina. Se sube ahí y no solo se sube el escarabajo, sino que el mosquito en la siguiente jugada, imaginemos que viene aquí, pues el mosquito también se va a subir y aquí puede venir rápido un ataque por parte del blanco. Es por ello por lo que aquí Qualibet ni rompió el ring, simplemente se subió con el escarabajo y aquí pues otra muy buena jugada, rompió el ring el blanco con esa mariquita y fijaros que ahora mismo si sigue el escarabajo la reina sale de aquí, este escarabajo se puede mover, este mosquito está defendiendo este escarabajo, también puede utilizarlo como hormiga
esta mariquita pues también está libre. Y esta hormiga que antes estaba libre por parte del negro, al haber roto el ring, pues se ha quedado ahí atascada. Entonces aquí en esta posición pues gana bastante material, tras esa excelente jugada de escarabajo. En la posición número 2 tenemos esta partida entre SP Fizz, como sabéis, el actual campeón del mundo, contra Ae Norman, que se jugó de hecho en cuartos de final de este campeonato del mundo. Y bueno, esta jugada me parece mucho más difícil de explicar, pero es simplemente brillante. Voy a ponerla aquí, que fijaros que es mover la hormiga a un sitio que parece que no tiene ningún sentido, ¿no? ¿Por qué lo ibas a mover aquí? No está haciendo ningún pin, tampoco está quitando ningún spawn, no está haciendo ningún gate a ningún bicho, o sea, parece que no tiene ningún sentido y además le está dejando libre esta araña negra. Pero esta jugada tiene mucha profundidad y es que el ataque que está haciendo aquí el blanco, fija donde está la abeja reina, se complicaba mucho, sobre todo por esa mariquita que siempre queda libre. Y entonces este objetivo, el de mover la hormiga aquí, lo que busca es, como vemos aquí, va con el escarabajo, es mover el saltamontes de modo que esta mariquita se quede en un pin bidireccional, como expliqué en mi último vídeo, y de ese modo no le puede servir al negro para moverla y de ese modo defenderse, sino que aquí el blanco continúa el ataque, pero el negro sigue con ese obstáculo, con esa mariquita que no puede mover. Por eso es una jugada tan complicada de ver, porque lo hace con una jugada de antelación. Por supuesto no podía cambiar el orden de la jugada porque de mover antes el saltamontes la mariquita sí que puede escapar. Por eso es importante primero venir con la hormiga, aunque parezca una jugada rara, para justamente eso, seguir con el ataque de modo que esa mariquita no se mueva. Y en el puesto número 1 como la mejor jugada del año tenemos esta entre Drake y el tetracampeón del mundo Qualibet, que bueno, quizás podéis reconocer esta posición, ya que hice un vídeo específico de esta jugada a principios del año, y es que se jugó en el campeonato del mundo por equipo, que como sabéis siempre es en los primeros meses del año. Y la razón por la que he puesto esta jugada por delante del top 2 es porque es mucho más fácil de entender. Y no solo eso, sino que esta jugada probablemente sea la única en la posición que les dé ventaja al negro en esta posición. En cambio, en la otra partida, en una posición que ya el blanco tenía ventaja, entonces quizás hubiese habido diferentes formas de ganar aparte de la jugada que hizo, que es algo por supuesto también a valorar. Si una jugada es única en la posición, difícil de encontrar, y además la hace, pues eso le da mucho mérito a que sea una jugada brillante. Y aquí la clave es que el blanco está atacando, está viniendo con un escarabajo rápido y el negro no tiene forma de evitarlo. Este mosquito no tiene habilidad de hormiga, entonces no puede llegar a hacerle un pin. Y esta hormiga, aunque se mueva, pues deja el otro escarabajo libre. Por eso parece que aquí el blanco tiene ventaja. Pero aquí el genio Wolivet encontró pues una magnífica jugada que es mover la marquita a esa posición. Y bueno, parece un poco extraño, porque parece que le está dejando que se suba esa marquita y que luego en la siguiente vaya la reina. Pero la clave de esta jugada es que bueno, si hace otra jugada al blanco, pues esta mariquita pues podría ya hacerle un pin a este escarabajo, por ejemplo. Pero es que aunque se suba, la clave de haber formado este ring es que libera a la reina, de modo que puede moverse para el otro lado. ¿Y qué ocurre con eso? Que este escarabajo ya no puede pasar para llegar a la reina y se queda sin ninguna pieza, sin ningún escarabajo el blanco. Fijaros que tiene los dos escarabajos y además el mosquito aquí debajo. Entonces no tiene forma en poca jugada de llegar a tapar ese Pilbug o esa reina. Como me dijo mi amigo Car, al ver esta partida en directo, le formó un río a este escarabajo para llegar a la reina. Y por el río pues obviamente no puede pasar, ya que al crear el ring pues enseguida el negro lo puede romper, por ejemplo con esta jugada. Y es por eso que elijo esta jugada como la mejor jugada del año. Bueno, por supuesto no he podido ver todas las partidas que se han jugado en High Game o en Board Game Arena, pero bueno, he visto las que se han podido, que son las de Board Space, donde se han jugado este año los torneos más importantes. Así que como siempre espero que os haya gustado un vídeo, un me gusta y una suscripción se agradece, comentad lo que queráis y nos vemos en los siguientes vídeos. Adiós.